¿va la acusación constitucional contra Andrés Alamán por esta materia? A ver, antes que nada, si usted me permite hacer unas precisiones. Por favor. Aquí se ha señalado, e incluso lo ha dicho el propio Andrés Alamán, que habría un ambiente de cuestionar su persona para este cargo, o que los chilenos no estaríamos de acuerdo, o que queríamos boicotear su nominación. Lejos de eso. Es decir, cada vez que algún compatriota, hombre o mujer, es nominado en un cargo relevante, bienvenido sea, y es un honor para el país. Así que quiero despejar absolutamente que aquí haya un ambiente contrario a esa designación o nominación de él. Muy por el contrario, creo que es interesante para el país ocupar ese cargo. Cosa distinta y muy distinta es cómo se llegó a ese cargo, y eso es lo que está en cuestionamiento. Y claramente, de acuerdo a los antecedentes que han sido conocidos públicamente y que se van acumulando más antecedentes, evidentemente que en el sano pronunciamiento hubo una imprudencia por parte del exministro Alamán en todo su accionar para llegar a ese cargo. Es como cuando las abuelitas le dicen a los niños, a los nietos, tenga atino, mijito. Aquí claramente hubo un desatino desde el momento que empezó todo este proceso, porque yo quiero colocarles ejemplos. Cuando otras autoridades chilenas han aspirado a cargos relevantes, todos hemos estado en conocimiento de aquello y hemos trabajado en favor de esa causa. En este caso particular, prácticamente nos informamos por la prensa que el ministro Alamán o el ministro Alamán estaba postulando a este cargo y que se había adjudicado este cargo, pero nunca fue planteado como una cuestión país, donde debiéramos todos involucrarnos. Entonces fue como una cosa clandestina. De hecho, si no aparecen imágenes de él reuniéndose y otras cosas que aparecieron públicamente, a lo mejor hubiera pasado absolutamente desapercibido. Claro. Y eso es lo raro, es lo extraño, de que algo que, si se viera desde el punto de vista como país, evidentemente que si nos hubieran dicho, yo soy presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, me hubieran dicho en algún momento, mire, nuestro canciller está postulando a tal cargo, sería bueno que usted a través de sus relaciones internacionales pudiera hacer algún tipo de lobby, apoyarlo, encantado lo hubiéramos hecho, pero nunca en la comisión se puso este tema en tabla. Yo me he informado de esto. ¿Sí? Yo me he informado de este cargo y de su elección en las últimas semanas. Claro. Pero ignoraba absolutamente aquello. Porque además el contexto es clave, diputado. No sé si usted estará de acuerdo conmigo, pero en la crisis migratoria del norte hace que todo esto sea aún más feo. ¿Dónde está el canciller cuando tenemos una crisis del porte del Gran Tarapacá en el norte? ¿Dónde está? Resulta que estaba en España buscando departamento, buscando dónde iba a vivir, asumiendo el cargo, mientras era canciller en Chile, y acá en Chile estábamos en el norte con el país dado vuelta. No sé qué le parece. Efectivamente, eso se ve aún más feo. Es decir, que él estuviera más preocupado de su futuro laboral, por decir de alguna manera, que de una situación grave de crisis que estábamos viviendo con la migración. De tal manera que eso empaña aún más la situación. Y por eso se ha generado este rechazo a la conducta de él, y particularmente a la conducta que tuvo el gobierno para abordar este tema. Y por eso, retomando lo que usted ha planteado, yo como jefe de bancada del Partido Socialista me he reunido con nuestros constitucionalistas para ver acaso se cumplen los méritos para iniciar una acusación constitucional, porque claramente, y parece que algunos han entendido mal, una cosa es lo que hemos dicho, que ha quedado en evidencia el abandono del cargo, claro, que nosotros lo vamos a acusar por notable abandono de deberes. No corresponde. Otro los méritos que se puede basar esta acusación constitucional, y de acuerdo a los antecedentes que yo tengo aquí, debiera ser el artículo 52 en el punto B, de que es justamente ahí donde se concentran
acusaciones constitucionales contra los ministros de Estado. Perfecto. ¿Y qué opinión le merece? ¿Qué opinión le merece, diputado, el que dos personalidades como el senador Pizarro y José Miguel Insulza, por ejemplo, ya se hayan manifestado en contra de una acusación? Mire, yo siempre he dicho que existen los amigos y existen los amigos políticos. Y claramente aquí, tanto José Miguel como Jorge Pizarro están hablando como amigos políticos que son del exministro Alamán. Y yo creo que uno tiene que separar la amistad política de lo que es el cuestionamiento público a la labor de una autoridad. Y creo que ellos están confundiendo los roles. Primero porque como jurado que van a hacer posteriormente, ya están inhabilitados por las declaraciones que han hecho, están inhabilitados para, si llegara a aprobarse o presentarse esta acusación constitucional, estarían inhabilitados para votar, porque ya han manifestado opinión antes de ser jueces. Es lo mismo que ocurre en los tribunales de justicia. Y me parece una mala señal de ellos emitir opinión primero de algo que no está presentado, y que si llegase a presentar, ellos ya emitieron opinión previa. Claro. Y eso los inhabilita, o debieran ellos inhabilitarse, si es que el día de mañana se presentara la acusación constitucional, fuera aprobada en la Cámara y llegara al Senado, ellos debieran inhabilitarse para votar porque están inhabilitados por haber entregado opinión previa. Diputado, usted se refirió a la disposición del Parlamento y en general de las autoridades de gobierno, también otros poderes del Estado, para hacerle campaña a una autoridad chilena que aspira a asumir un cargo internacional como el de la CEGIC. El problema es que aquí está en cuestión el uso de recursos públicos. Entonces la pregunta es, ¿el canciller tendría el rol de hacerle campaña a un chileno o chilena para que asuma una representación en un organismo internacional? Se usaron recursos públicos para que fuera elegido Insulza como secretario general de la OEA. Lo que no tenemos muy claro es si el uso de esos recursos, de ese tiempo, de esa gestión, corresponde que lo haga el mismo candidato, porque el canciller se estaba promocionando a sí mismo. En el caso de Insulza, él era ministro del Interior y la Cancillería es la que está a cargo de lograr los votos para que pudiera hacerse el cargo. Claro, en el caso de José Miguel, por lo que traigo a colación, ya recuerdo, fueron los embajadores propiamente tal los que en sus respectivos países hicieron el lobby para poder acceder a ese cargo. No es que haya habido delegaciones ni funcionarios de la Cancillería los que salían, e incluso el propio presidente de la República conversaba con otros presidentes de la República para conseguirle votos al ministro José Miguel Insulza, de tal manera que era una cosa que era pública además. Si el problema que hay aquí, y eso es lo raro de toda esta historia, y por eso que ha generado tanto revuelo, es entre comillas la clandestinidad donde se hace esta operación para que el exministro Alamán llegue a este cargo. ¿Y por qué cree usted, sin conocimiento? ¿Por qué cree usted que se produjo es un secretismo, no? Exactamente, y eso es lo que a mí me esa es la razón que logro entender. ¿Por qué? Porque si el día de mañana, le vuelvo a repetir, me hubieran preguntado a mí como presidente de la comisión, ¿con qué ojos veía que el día de mañana nuestro canciller pudiera ocupar este cargo? Yo no hubiera puesto ningún problema y mire, tiene alguna posibilidad que usted hable con parlamentarios de determinados gobiernos para que nos ayude el camino. Lo hubiera hecho sin ningún problema. Pero esto fue un secretismo. Y eso es lo delicado de esto. Porque como fue una operación secreta, entonces ahí surge la pregunta que hace usted. ¿Se habrán ocupado recursos públicos para hacer esta operación? ¿Habrán habido funcionarios de la Cancillería que viajaron especialmente a hacer lobby? Incluso más, se menciona que un funcionario del nombre Cristian Lira habría sido el principal lobista de esta campaña y que él habría viajado en diversas ocasiones para hacer este lobby. Entonces, eso es lo que hay que esclarecer, porque uno de los motivos justamente de una acusación constitucional puede ser por malversación de fondos públicos. Entonces, por eso que nosotros
retomo la inquietud de ustedes sobre la acusación constitucional, es que estamos con nuestros constitucionalistas juntando antecedentes. Hemos enviado oficios tanto a la Contraloría como al Ministerio de Relaciones Exteriores para recopilar antecedentes y clarificar situaciones. Y una vez que tengamos esos antecedentes, evaluaremos si corresponde o no el camino de la acusación constitucional. Nosotros como Partido Socialista, y con esto concluyo, hemos sido siempre muy serios y muy responsables en las acusaciones constitucionales que hemos presentado. De hecho, nuestra bancada cuenta con los mejores asesores constitucionalistas de todo el Congreso, y quienes siempre han presentado las más diversas acusaciones constitucionales durante este gobierno u otro han sido justamente nuestros constitucionalistas las que la han preparado. De tal manera que tenemos mucha confianza en los antecedentes que ellos están recopilando y en los méritos que ellos están planteando sobre esta acusación. Y en su momento, porque el Partido Socialista no actúa tonta ya loca, una vez que, si ellos nos convencen de que los antecedentes dan mérito para una acusación constitucional, no la vamos a presentar a tonta ya loca como Partido Socialista. Como lo hemos hecho siempre, conversaremos con las otras bancadas y compartiremos la información y los antecedentes para ver acaso ellos se suman a hacer esto. Jamás nosotros en el Parlamento, y sobre todo en cosas tan delicadas como son las acusaciones constitucionales, no hemos actuado de manera voluntarista, es decir, como una cosa nuestra. Somos muy serios, somos muy responsables y muy meticulosos para juntar antecedentes y hechos que ameriten una acusación constitucional. Estaremos muy atentos al estudio entonces constitucional que hagan los abogados ahí en los asesores del Congreso para saber si procede o no finalmente la acusación constitucional contra el ex canciller Andrés Alamán. Gracias, diputado Naranjo.